Sí, dale. Listo, buenas tardes para todos. Hoy vamos a discutir entonces los aspectos generales de, de una técnica quirúrgica que es la artroscopia, específicamente la artroscopia anterior de tobillo. La técnica fue descrita por primera vez, la artroscopia fue descrita por primera vez en 1918 por este doctor japonés, eh, en la cual, o en ese momento, lo que hizo él fue, a través de un cistoscopio, pues hacer una evaluación de todo el segmento articular de la rodilla. Sin embargo, para ese entonces, como por las dimensiones y por la anatomía misma de la articulación del tobillo, pues no se consideraba como una articulación viable para hacer este tipo de procedimientos. Se consideraba que era una articulación demasiado estrecha, demasiado constreñida como para que cupieran los instrumentos con los que se disponía en ese entonces para poder hacer la evaluación artroscópica. Sin embargo, para 1939, este mismo doctor Takagi hace como el primer reporte de casos de artroscopias de tobillo, y para 1972 el doctor Watanabe hace su primer reporte como de serie de casos de artroscopias de tobillo, ya en ese entonces pues con el advenimiento del artroscopio de fibra óptica, y fue este doctor quien describió los portales anteriores y los portales posteriores que seguimos usando hasta la actualidad para hacer la evaluación de la articulación del tobillo por vía artroscópica. Desde ese entonces hasta el año presente, pues ustedes van viendo que progresivamente han ido aumentando y aumentando pues como el número de publicaciones y el número de estudios que se hacen alrededor del tobillo y de su posibilidad de evaluarse y tratarse sus patologías por medio de la artroscopia. Haciendo una sencilla búsqueda de literatura en PubMed, pues uno pone los términos de artroscopia de tobillo y ven ustedes que desde el 78 hasta el 2020 hay más de 2.000 artículos publicados en esta base de datos. En cuanto a las ventajas de la artroscopia de tobillo, digamos que siempre se ha dicho que es un procedimiento menos mórbido, dado que los abordajes son pequeños, que no se requieren eventualmente osteotomías que pudieran llegar a requerirse cuando hay que hacer procedimientos abiertos. Tiene la posibilidad de permitirle a uno ver la articulación completa y de forma directa. Permite la evaluación y la visualización directa de las estructuras ligamentarias que estabilizan la articulación, y digamos que facilita algunos procedimientos que pueden ser un poco más dispendiosos de hacer por vía abierta, y pues siendo un procedimiento menos mórbido, en teoría también la rehabilitación de los pacientes a los que se les hace una artroscopia de tobillo pudiera ser un poco más rápida, y en consecuencia pues estos pacientes podrían volver de forma más temprana a sus actividades cotidianas. En cuanto a las desventajas, digamos que son procedimientos en términos monetarios un poco más costosos. Además de eso, pues se necesita el equipo específico para la artroscopia, y asociado a esto, pues hay alguna mayor tasa de falla en los instrumentales o en los elementos que se utilizan para hacer el procedimiento, y obviamente, pues requiere una curva de aprendizaje mayor. Digamos que siempre para cualquier articulación los procedimientos artroscópicos son tal vez los procedimientos que mayor o que más lenta curva de aprendizaje tienen. Entonces, acá en esta gráfica, pues más o menos se explica cómo es que
que se obtiene o que se gana la experiencia con un procedimiento cualquiera sea y pudiéramos pensar o suponer que este brazo de esa curva en las artroscopias tendería a ser mucho más horizontal y que la ganancia de experiencia toma un poco más de tiempo. En cuanto a las indicaciones, pues ustedes ven que la cantidad de patologías o de lesiones que se puede tratar por artroscopia o asistidas por artroscopia son importantes. Desde la resección o la remoción de cuerpos libres articulares hasta la reparación de inestabilidades ligamentarias o la corrección o reducción abierta y fijación interna de fracturas que tienen trazos articulares. Es decir, el espectro de patologías o de lesiones que se puede tratar por medio del artroscopio o asistidas por el artroscopio, pues ha ido aumentando conforme han ido apareciendo nuevos elementos, nuevos instrumentos y hay grupos de cirujanos que se han ido aventurando a hacer nuevos procedimientos por medio de artroscopio. En cuanto a las contraindicaciones de una artroscopia, tenemos claramente los pacientes que tienen infecciones de tejidos blandos. Hay que hacer una claridad ahí, es tejidos blandos circundantes a la articulación del tobillo. Cuando nosotros tenemos una sospecha de una artritis séptica, pudiéramos considerar hacer una artroscopia para hacer lavado de la articulación, desbridamiento y sinolectomía de la articulación. Pero si tenemos tejidos blandos circundantes que están infectados, pues es prohibitivo hacer la artroscopia en la medida que lo que pudiera ser una infección solamente de tejidos blandos, podríamos nosotros diseminarla y volverla una infección intraarticular también. Pacientes que tienen artrosis también es una indicación o una contraindicación relativa para hacerles artroscopia de tobillo. ¿Por qué razón? Por lo difícil que pudiera ser acceder a la articulación cuando ya son articulaciones con un espacio muy reducido. Pacientes con síndromes dolorosos regionales complejos o pacientes con neuropatías son pacientes que también tienen alguna contraindicación para hacer la artroscopia. Ya les voy a mostrar por qué razón. Pacientes que tienen edema severo, es difícil acceder a la articulación y se pudieran exponer a un riesgo mayor de síndrome compartimental con el uso de las bombas de infusión, y pacientes que tengan unos estados vasculares periféricos no muy adecuados, pues entonces estos pacientes tampoco tienen indicación o no tiene cabida en ellos el uso del artroscopio para resolver algún tipo de patología alrededor del tobillo. En cuanto al instrumental, en la inmensa mayoría de ocasiones se utilizan los artroscopios o los lentes de 1.9 milímetros o de 2.7 milímetros. Tal vez el más ocurrido de todos es el de 2.7 milímetros. Sin embargo, también se puede llegar a utilizar lentes de un poco mayor diámetro, que son lentes que, digamos, tienen la ventaja de dar un campo visual un poco mayor. Sin embargo, esto digamos, una contraposición, y es que para los artroscopios de 1.9 y 2.7 milímetros, pues tenemos lentes de 30 grados, los lentes de 0 grados creo que ya no existen y era lo que se utilizaba al principio cuando las artroscopias se hacían era con un cistoscopio, pero los lentes de 30 grados, cuando ustedes fijan el lente o apuntan a un determinado segmento articular y rotan el lente sobre su propio eje, siempre van a tener un punto constante de visualización y van a tener un campo periférico que va cambiando dependiendo de cómo se vaya rotando el lente. Sin embargo, para los lentes de 4 milímetros, que son lentes que vienen normalmente en una angulación de 70 grados, hay un problema, y es que cuando ustedes fijan o cuando se fija un punto específico de la articulación y el lente se rota, entonces siempre habrá un punto central ciego que no se ve mientras uno no movilice o no desplace
el lente hacia otro segmento. Y eso tiene, digamos, la implicación o el riesgo de producir lesiones condrales sin que nos demos cuenta, lesiones condrales iatrogénicas sin darnos cuenta, que ya les mostraré cuando lleguemos a la parte de complicaciones, que es tal vez la más frecuente de las complicaciones para este tipo de procedimientos. En cuanto a instrumentales adicionales o los instrumentos de trabajo, pues tenemos las pinzas de Grasper, tenemos un arco bastante similar a los que utilizan los cirujanos de rodilla para los ligamentos cruzados, las raspas, las curetas, el probador de 1.5 milímetros, perdón, el probador de 1.5 milímetros y los demás instrumentales que de acuerdo al tipo de lesión que estemos tratando, pues podremos llegar a utilizar. Todos estos instrumentales vienen ya con tamaños adecuados para una articulación que claramente es más pequeña y es un poco más estrecha que una rodilla o que un hombro, que es desde donde partió todo el tema de la artroscopia. Otro elemento que se utiliza en la artroscopia de tobillo son los distractores. Los distractores o el método de tracción puede ser estático o puede ser dinámico. Acá están esquematizados los métodos estáticos. Los métodos dinámicos son cuando el cirujano simplemente se amarra a su propio cuerpo el tractor o el distractor de la articulación y dependiendo de si se hace necesario hacer distracción o no, pues él hace fuerza o descarga su propio peso sobre la articulación y eso es lo que genera la distracción. Acá en el margen lateral derecho de la diapositiva pues vemos los distractores que se utilizaban antes, que eran distractores invasivos. Se ponía un pin en la cortical lateral de la tibia y un pin en la cortical lateral del calcáneo y se hacía distracción. Estos son distractores que ya realmente no se utilizan de forma rutinaria. Ya lo que se utilizan son los métodos, digamos, no invasivos de distracción. ¿Qué es lo que pretende uno con la distracción o con estos tractores? Aumentar el espacio o el campo por el cual los instrumentos de visualización y trabajo pues, puedan pasar para llegar hasta segmentos más posteriores de la articulación del tobillo. En cuanto al posicionamiento de los pacientes, podemos acomodar el paciente de cúbito lateral, de cúbito supino, de cúbito prono. Esto, según toda la literatura que yo he revisado, pues lo que revisé para este seminario, va más de cuenta o es más a gusto del cirujano que realmente por tener una indicación precisa. Obviamente, pues para la artroscopia anterior siempre será muchísimo más cómoda la posición de cúbito supino que cualquiera de las otras dos posiciones. Y en cuanto al posicionamiento del paciente, pues como pueden ver en la diapositiva anterior, uno de los posicionamientos es acomodando un estribo en el muslo del paciente para dejar la rodilla en flexión y trabajar con los instrumentos de frente, o la otra forma de posicionar el paciente es contracción longitudinal sin ponerle estribos y hacer la tracción de forma longitudinal, como les decía, a gusto del cirujano. Hay que tener presente que el paquete tibial anterior se aproxima dramáticamente a la cápsula articular del tobillo cuando se hace la tracción. Normalmente, si uno trabaja sin tracción, la cápsula articular y el paquete tibial anterior están a una distancia de 9 o 10 milímetros. Sin embargo, cuando se hace tracción, entonces ese espacio o esa distancia entre la cápsula y el paquete se reduce más o menos a 3 a 5 milímetros. Entonces, digamos que con tracción se corre mucho más riesgo cuando se está trabajando sobre
el segmento anterior o sobre el labio anterior de la tibia o sobre el segmento más anterior de la superficie articular del domo del tálamo. Las bombas de artroscopia son otro de los instrumentos o de los elementos de la artroscopia que se utilizan con bastante frecuencia. Tienen dos ventajas particulares y es que ellas por sí solas pueden generar algún tipo de distracción articular, aumentan el espacio articular y permiten trabajar mejor. Y lo segundo es que producen hemostasia. Entonces se tendrán campos visuales, digamos, mucho más limpios y que permiten trabajar de forma más cómoda. Sin embargo, es importante, sobre todo cuando se está utilizando la artroscopia o cuando se están haciendo o artroscopias posteriores o cuando se está haciendo artroscopia para asistir la reducción y fijación de fracturas o lesiones en las que hay disrupción de los tejidos blandos circundantes, que no vaya a haber una extravasación considerable de líquido que pueda llegar a llevar al paciente a un síndrome compartimental. En cuanto a los portales artroscópicos, entonces siempre se utilizarán como portales principales el portal anterolateral y el portal anteromedial. El portal anteromedial será siempre el primer portal que hagamos y por el cual pasemos inicialmente el artroscopio para hacer la visualización y el examen articular. El portal anteromedial se realiza justo sobre la línea articular del tobillo y inmediatamente medial al tendón tibial anterior, mientras que el portal anterolateral se realiza justo en el margen lateral del músculo del fibular, del vientre del fibular tercio. Entonces, lo importante de esto es que las estructuras circundantes que tenemos que tener precaución con ellas son en el portal anteromedial, obviamente el tendón del tibial anterior y además la vena safena, mientras que en el portal lateral es importante no lesionar las ramas del nervio peroneo superficial. Este es otro esquema en el que ustedes pueden ver cómo es la distribución anatómica o los sitios por los cuales podemos hacer los portales artroscópicos. Y acá, además de los dos portales convencionales, que son el anteromedial y el anterolateral que ya les había comentado, pues hay otros tres portales que pueden llegar a utilizarse en un momento determinado. El portal anterocentral, que es un portal que ya para este momento de la historia está prácticamente proscrito y que no se utiliza por el alto riesgo que hay de lesionar específicamente el paquete tibial anterior, pero sí están los dos portales accesorios, que son portales que se hacen. El portal accesorio anteromedial, pues se hace 1 centímetro anterior y 0.5 y 1 centímetro distal a la punta del maléolo medial, mientras que el portal accesorio anterolateral se hace justo a nivel de la punta del peroné, más o menos 1 centímetro anterior a él. Estos son portales que permiten la remoción de cuerpos libres que se alojen muy bajo sobre los recesos lateral y medial, específicamente en el tobillo. En esta imagen lo que les quiero mostrar específicamente es como la cercanía que tienen los instrumentos que pasamos a través de los portales artroscópicos con las diferentes estructuras anatómicas. Entonces acá está la safena, acá está el vientre muscular del fibular tercius, y si ustedes se dan cuenta acá en la parte central está el paquete neurovascular y se puede observar, digamos, la cercanía que hay entre la cápsula articular y esta estructura. Entonces, de ahí la importancia
de saber o de tener claro que la tracción es buena porque abre espacio cuando se va a trabajar en la parte central de la articulación, pero cuando se está trabajando en el labio anterior de la tibia o en el segmento anterior de la articulación, pues probablemente no sea tan benéfico utilizar la tracción, dado que pues acercará aún más estas estructuras al sitio donde estamos trabajando. Una vez se han hecho los dos portales, tanto el portal de visualización como el portal de trabajo, pues hay una forma o un esquema que recomiendan para hacer la evaluación de la articulación de forma seriada y evitar pasar por alto algún tipo de lesión o algún tipo de condición que debamos resolver. Mencionan que en el segmento anterior de la articulación pues tenemos 8 puntos a revisar, siendo estos el ligamento deltoideo, el receso medial, el hombro medial del talo, la superficie articular anterior del talo, el hombro lateral, posteriormente la gotera o el receso lateral y en este caso específicamente pues también evaluar la sindesmosis y finalmente el ligamento fibulotalar anterior, que es lo que, digamos, delimita la parte más distal y lateral de lo que podemos visualizar con la artroscopia anterior de tobillo. Una vez se ha hecho la evaluación acá, digamos, en un preparado anatómico, pues estas son las mismas estructuras que esquemáticamente se pueden ver. Es importante tener presente que este segmento antero inferior del ligamento tibiofibular anterior, pues con alguna frecuencia puede engrosarse, puede hacerse un poco más grande y puede interferir en la evaluación del receso lateral y pues además de eso puede ser una de las causas de pinzamiento anterior de tobillo, que es una de tantas patologías a resolver por artroscopia. Una vez se ha evaluado la parte más anterior, entonces ya puede uno profundizarse en la articulación y hay otros puntos adicionales a visualizar o pretende uno evaluar todos estos segmentos de la articulación. Sobre la superficie articular del talo, pues evaluar toda la superficie articular, todo el domo, ¿sí? También se debe evaluar toda la superficie articular del pilón tibial y muy en el fondo, solamente en aquellos pacientes que tengan o laxitud ligamentaria o que tengan inestabilidades de tobillo asociadas, pudiera uno llegar a visualizar hasta la parte posterior de la cápsula articular del tobillo, específicamente el repliegue que hace la cápsula articular para Si no... ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, Jorge. ¿Ya? ¿Sigo? Sí, ya, sigue, sigue. Vale. Entonces, en estos pacientes que tienen una laxitud ligamentaria importante o que tienen inestabilidades de tobillo, pues entonces puede uno ver los recesos que hace la cápsula articular justo en el sitio por donde discurre el flexor abducis longus y los segmentos ligamentarios posteriores de la sindesmosis también puede uno llegar a visualizarlos, pero digamos que esto es un poco menos factible de llegar a verse por portales artroscópicos anteriores. En cuanto a complicaciones de las artroscopias de tobillo,
me encontré esta revisión de la literatura en la que terminan seleccionando 55 artículos para, para hacer todo el análisis y se encuentran unas tasas de complicaciones de entre el 3% y el 9%, que son aparentemente tasas de complicaciones bajas. Eso como en el total de las complicaciones o en el total de los pacientes que tuvieron algún tipo de complicación con las artroscopias de tobillo. De todas estas lesiones, lo que les había mencionado como lesiones del cartílago articular con los lentes son lo que responde por el mayor número de complicaciones. Si ustedes se fijan, la tasa de complicaciones de de lesiones vasculares es supremamente baja, y todas ellas responden al uso de portal anterior central que les había mencionado, que es a través de, el tendón del extensor común de los dedos. Entonces, por esta razón es que, aún siendo muy bajas las lesiones vasculares, pues ya realmente no se utiliza este portal. Además de, de decir que no es que tenga una utilidad mayor, dado que con los otros portales pues se puede trabajar perfectamente por toda la articulación. Y esta tabla es del mismo artículo en el que se visualiza, o en la que muestran cómo se distribuyen, cuáles son las complicaciones más frecuentemente vistas. Entonces, lo que les decía, las lesiones del nervio peroneo superficial responden más o menos por el 8% del total de las complicaciones de una artroscopia de tobillo, y si ustedes ven, las lesiones del cartílago articular responden casi por la tercera parte de estas complicaciones. Entonces, digamos que no está proscrito el uso de lentes de 70 grados, ni mucho menos, pero sí es un llamado de atención para ser muy cuidadosos con cómo se utilizan, cómo se mueve el lente dentro de la articulación, y la forma de introducir también los elementos de trabajo a la hora de hacer los portales artroscópicos. Nuestros profesores nos han enseñado y nos han insistido con frecuencia que, para proteger el cartílago articular, lo que se debe hacer es hacer los portales con el pie o con la articulación del tobillo en posición plantígrada, en posición neutra. Y de la misma manera que se hacen los portales en posición plantígrada, pues también se pasan todos los elementos, o cuando hay que hacer algún tipo de cambio de elementos de trabajo, de cambios de portales artroscópicos, siempre se vuelve a la posición plantígrada, se pasan los instrumentos y después se acomoda el tobillo en la posición específica para hacer el trabajo que sea que debamos hacer. Estas son imágenes cortesías de la doctora Montoya, para mostrarles pues como algunas de las posibilidades o de las oportunidades que nos da la artroscopia para evaluar las estructuras articulares del tobillo. En la imagen superior izquierda, lo que se está viendo es acá abajo el domo del talo. Acá en la parte central de la imagen se ve la carilla articular del peroné, y esta línea articular que vemos acá es la incisura fibularis y la articulación o la sindesmosis específicamente. Este es un caso de una lesión condral que se logra visualizar de forma bastante adecuada y bastante precisa por medio de una artroscopia. Pareciera estar justamente en el segmento inferior al labio anterior del pilón tibial. Este es otro caso específico de una lesión condral. Es una lesión que ya es inestable, tiene bordes remodelados, y en esta última foto de la derecha, pues cómo queda hecho el desbridamiento de esa lesión inestable del cartílago articular, y probablemente después de esto se hacen
las perforaciones para mejorar el proceso vascular alrededor de la lesión. Este es otro caso de una paciente de 15 años con un cuadro de sinovitis crónica alrededor del tobillo. Se le solicitó una resonancia magnética para tratar de esclarecer la razón de su cuadro inflamatorio, y lo que se encuentra es como una masa intraarticular de tejidos blandos que se puede ver bastante bien en las imágenes de resonancia. Y pues cuando se hace el procedimiento artroscópico, entonces lo que se encuentran es una sinovitis aumentada, congestiva, y si ustedes notan como con algunos depósitos de una sustancia rojiza. Finalmente, después de haber hecho el desbridamiento y las biopsias y todo lo demás, se llega al diagnóstico de una sinovitis billonodular pigmentaria, y digamos que una vez hecho el desbridamiento y la sinovectomía artroscópica total, pues la paciente queda con su diagnóstico y de una vez resuelto su problema. Entonces, en definitiva, la artroscopia es una técnica quirúrgica bastante versátil, bastante útil, es segura según las tasas de complicaciones bajas. Sin embargo, es segura mientras el entrenamiento sea adecuado, mientras nos tomemos el trabajo de hacer la curva de forma disciplinada y de forma juiciosa, y teniendo la paciencia para saber que la curva de aprendizaje puede ser un poco más larga que cualquier procedimiento abierto que tengamos que hacer. Así que pues empecemos las artroscopias acompañados de personas que tengan más experiencia. Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Como siempre, bonita la conferencia. ¿Preguntas del auditorio? Buenas tardes. Quería preguntarles, en el caso de, normalmente uno no tiene, pues habitualmente uno no tiene eh, no recuerdo cómo se llama, con el tractor con el que uno tracciona el pie, uno puede usar, no sé, una venda elástica o alguna otra cosa para poder hacer tracción del pie y poder ampliar la articulación tibiotalar. Normalmente cuando uno hace la solicitud de los instrumentos para hacer una artroscopia de tobillo, desde la casa de materiales que le despachen a usted todo, le envían el tractor, y ya uno lo adapta como a una suerte de cinturón que se pone alrededor alrededor de la cintura, valga la redundancia, y va haciendo la tracción dinámica dependiendo de lo que necesite uno pues explorar o resolver. No solamente eso, Tatiana, sino más o menos yo diría que en el 90% de las artroscopias, con la bomba de infusión y con el lente de 2.7 del cual hay que solicitar, tú puedes hacer las artroscopias en el 90% de los casos. En un 10% tal vez necesitas alguna tracción manual. Durante muchos años nosotros utilizamos esos tractores que ustedes vieron en la exposición de Jorge, y los tenemos todavía, están disponibles en la fundación. Y nos dimos cuenta que a veces plantiflejamos demasiado el tobillo y no nos deja ver, entonces nos toca manipular y es difícil. Entonces, con la bomba de infusión y con el lente adecuado, tú puedes hacer la gran mayoría de los procedimientos. Gracias, doctor Morales. Otra pregunta. En la irrigación con la bomba de infusión, ustedes, me imagino, pues porque es una articulación mucho más pequeña que la rodilla, eh, lo ponen a, no sé, 10, 30 milímetros de mercurio o, tienen un valor exacto para la irrigación, porque pues en la rodilla es más fuerte, pero no sé en el tobillo. Jorge,
¿Leíste algo? Normalmente se utilizan presiones bajas, no más de 30 milímetros de mercurio y siempre teniendo pues como la precaución de tener un adecuado flujo, es decir, así como entra fácilmente el líquido por medio de la bomba, pues debemos tener el aspirador funcional también para evitar que se sobrecargue o que se sobredistienda la articulación y empiece a extravasarse el líquido. Eso en cuanto al uso de las bombas de infusión. Cuando se utilizan los tractores también es importante tener presente que se supone no se deben aplicar presiones o tracciones de más de 30 libras y no más de una hora, no más de una hora continua de tracción. Muy bien. Doctora Muchas gracias. Montoya. ¿Aló? ¿Alguna otra inquietud? Doctor, la doctora está ya terminando, pues ya se va a lavar. Bueno, ¿Qué pasó? El parlante, ¿quién estaba abierto? Era Daniela, doctor, que creo que estaba diciéndole que la doctora Montoya se tenía que salir porque se iba a lavar para cirugía. Fue lo que entendí. Ok. ¿Algún otro cirujano de pie que esté por ahí o tobillo? ¿Alguna inquietud, algún comentario? Hola a todos, buenas tardes. Yo les iba a hacer un comentario chiquito respecto a la tracción. Hay muchas personas realmente ahora, Tati, que no la utilizan. Lo que decía el profe, casi el 90% de las personas ya la hacen sin tracción. Es más, en uno de los cirujanos de pie con los que yo pude estar en España, él utiliza un soporte ginecológico y con el soporte hace la artroscopia. O sea, realmente deja la tracción por gravedad, no hace tracciones para hacer las artroscopias anteriores. Entonces, ya, ya es como más dependiendo del caso específico si hay necesidad de utilizarla o no. Perfecto. Y otro comentario, en las indicaciones tú hablaste de contraindicaciones, dijiste algo sobre la artrosis. Precisamente una de las indicaciones de la artroscopia, cuando hay artrosis tibio-talar, es hacer la artroscopia y hacer la fijación de la articulación a través del artroscopio. Entonces uno, en este caso, usa algo de tracción y va retirando poco a poco lo que queda de cartílago o hueso subcondral y va haciendo la artrodesis de toda la articulación. Es un procedimiento que lo hemos hecho, lo dejamos de hacer básicamente porque dura más tiempo haciendo eso uno que por vía abierta, pero también es una indicación clara para artrosis. Perfecto, profe. ¿Qué más? ¿Alguna otra inquietud? Buenas tardes, doctor Morales. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo vas, David? Bien, sí, señor. Pues un comentario más para el doctor Hincapié. Yo personalmente, la curva de artroscopia, pues prácticamente uno casi debe hacer como la curva en un tobillo que esté en buenas condiciones y no empezar por los casos más complicados. Y yo empecé a hacer artroscopia de tobillo haciendo los retiros de material, que siempre en los retiros de material nos encontramos con alguna lesión del cartílago articular, un poco de sinovitis, y estos son los tobillos con los que uno puede llegar a empezar a hacer la artroscopia. Ya después, más adelante, ya empezamos a hacer otras cosas ya diferentes, lesiones osteocondrales, ligamentos, etc. Pero yo creo que la forma de empezar es por los casos más sencillos y como lo dijo usted, obviamente siempre también empezar con la ayuda de alguien que lo guíe. Cada vez hacemos más artroscopia, cada vez hay más procedimientos por artroscopia, pero a mí me preocupa y de cierta manera cada vez veo más literatura de controles de fracturas complejas por artroscopia y yo personalmente pues yo he hecho bastante trauma y no me siento como muy seguro de hacer artroscopia en fracturas complejas de la tibia distal.
No sé ustedes qué opinan de esto por el riesgo del síndrome compartimental, por el riesgo después de las heridas que vamos a tener que cerrar después de la artroscopia. Entonces, no sé qué opinan ustedes acerca de esto, si lo hacen de manera rutinaria. ¿Qué leíste, Jorge? Profe, pues como le digo, realmente el uso del artroscopio para asistir a la reparación o a la corrección de lesiones complejas, de lesiones traumáticas complejas y fracturas, pues es una técnica que con alguna frecuencia se está utilizando. Realmente en cuanto a complicaciones específicamente en ese grupo de pacientes yo no encontré datos puntuales al respecto. Sí, David, hay varios artículos en los que hablan sobre el uso de la artroscopia como para ver que la reducción abierta y fijación interna de una fractura de tobillo quedó bien realizada. Yo creo que esto sobra, obviamente. Yo la única indicación que le haría a una fractura de tobillo es tal vez una de las fracturas, posiblemente un tipo B o tipo C específicamente, que pueden cursar con lesiones osteocondrales. Y si tú radiológicamente o en el TAC, que hay que tomarles a todas estas fracturas, ves un fragmento osteocondral grande, yo sí creo que vale la pena hacer la artroscopia una vez que uno termine la fijación de los diferentes huesos y proceder a hacer una artroscopia simplemente para mirar la superficie articular y fijar el fragmento osteocondral si se amerita. Sí, ¿Alguna muchas otra? gracias. Sí, es que yo realmente creo que es complicado hacer artroscopia en las fracturas de pilón interarticulares 3C o algo así, me parece que es complicado. Pero sí, cuando uno ve un TAC, una lesión osteocondral, pues yo creo que esa es la indicación de hacer la artroscopia. Todo eso tiene un elemento monetario importante, David. Entonces, no solamente cobras por el hecho de hacer la fijación de la fractura, sino por hacer la artroscopia. Yo no creo que tú ganes mucho más realizando artroscopias para mirar si un maleolo medial quedó bien reducido. Si tú has abierto o inclusive percutáneo y con intensificador de imágenes, tú puedes saber perfectamente si te quedó bien o no. Completamente de acuerdo. ¿Alguna otra inquietud del grupo o en el grupo? ¿No? No, señor, parece que no hay más preguntas y en el chat tampoco hay ninguna. Bueno, Tatis, entonces buenas tardes, muchas gracias a Jorge. Como siempre, todo muy bien. Y nos vemos mañana a la misma hora.